Doctor, ¿puede haber convulsiones en una sepsis neonatal sin una encefalitis? Poco probable. Lo más probable es que tenga una encefalitis neonatal. Pero doctor, ¿puede haber un paciente que no tenga ningún signo neurológico, entre comillas, y que tenga encefalitis neonatal bacteriana? Sí. Puede haber un líquido cefalorraquídeo negativo y tener una encefalitis neonatal. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si yo aíslo DNA bacteriano en un líquido cefalorraquídeo, diagnostico encefalitis. Para los exámenes, el líquido cefalorraquídeo es el core estándar para el diagnóstico de meningoencefalitis neonatal. Pero para la práctica clínica, basta que tenga material genético en el líquido cefalorraquídeo, en ninguna bacteria, y hago el diagnóstico de meningitis o meningoencefalitis neonatal. Entonces, ¿qué es sepsis? Es un síndrome de anomalías fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. A la actualidad, sin un test validado diagnóstico. Este está sacado de un consenso de sepsis. Siempre que manejemos el diagnóstico de sepsis, es muy difícil demostrar que un paciente tiene sepsis y es muy difícil demostrar que el paciente no tiene sepsis. He ahí la dificultad del diagnóstico. Ojo, lo que pasa es que se ha puesto muy de moda el cuidado de los antibióticos y no es malo. Ojo. Cuidado de los antibióticos significa que si yo tengo una rinofaringitis, no le voy a dar una ceftriaxona. O si yo tengo un paciente con un intestino perforado, le doy antibióticos, sí, pero no espero que los antibióticos lo curen, sin cirugía. ¿Sí? Yo sé que por ahí van a leer que apendicitis se podría curar con antibióticos. Sí, es cierto, pero solo un porcentaje. La mayoría sigue siendo quirúrgico. Entonces, diagnosticar sepsis es difícil. Para algunas personas puede ser incluso el diagnóstico ofensivo. ¿Doctor, ofensivo cómo es así? Que no puedo diagnosticar sepsis en un servicio porque en ese servicio no hay infecciones. Entonces, ojo, no podemos compararnos con otras realidades, en el sentido que nosotros no tenemos los cuidados, infraestructura, logística y capacitación que otros lugares tienen, que reportan menos incidencia de sepsis. Usualmente tenemos mamás sin controles prenatales, o mamás que están cursando infecciones del tracto urinario, o mamás que trabajan hasta el último día del embarazo, mamás con RPM, mamás con poliomelitis. Y muchas veces queremos negar el diagnóstico de sepsis neonatal. Y no solamente lo negamos, sino que pedimos que nos demuestren que es sepsis con un hemocultivo positivo, sabiendo que el hemocultivo positivo no llega en los mejores centros a más del 30% de positividad. En nuestros centros probablemente más del 1%. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta introducción, ¿quiénes tienen sepsis? Los recién nacidos. ¿Por qué? Un sistema inmune inmaduro. Es decir, si yo a ustedes ahorita les inyecto el coli vía intraperitoneal al 100% de la clase, probablemente solo un 15 o 10% me haga una respuesta inflamatoria sistémica.
y menos del 5% se vaya a sepsis. Y un 1%, Dios mediante, que le den tratamiento oportuno, fallece. Doctor, pero si nos inyectaron a todos igual, ¿por qué no todos hicimos sepsis? Porque necesitamos un sistema inmune competente para no hacer sepsis. ¿Y los recién nacidos lo tienen? No. Entonces, partiendo de ahí, entonces acá les dice sin un test validado diagnóstico. Lo que pasa es que siempre se pedía hemocultivo. Y en recién nacidos todavía pedimos hemocultivo. Es decir, que si en un examen les viene el test de cuál estándar para el diagnóstico de sepsis neonatal, ¿qué responderán? Hemocultivo. Pero en el consenso nos dice que no, que puede haber sepsis con cultivos negativos. Y ese es un concepto que trabajó mucho Cayetano hace un par de años, o quizás un poco más, donde había sepsis ya internacionalmente reconocida como cultivos negativos. Epidemiología es la mayor preocupación de salud pública. En Estados Unidos tiene un costo de más de 20 billones para el 2011. Su incidencia está en incremento, probablemente como reflejo de los grupos etarios con más comorbilidades, recién nacidos. Si es prematuro, con mayor razón. Si es bajo peso, igual. La incidencia real es desconocida porque para saber la incidencia tendríamos que tener un test validado laboratorio. Doctor, pero usted habló de un material genético que se detecta en líquidos cefalorraquídeos, y eso podríamos hacerlo en sangre, sí, pero es costoso. Los famosos RI, ¿no? Son pruebas genéticas donde se detecta material de alguna bacteria, usualmente en torrente sanguíneo o en líquidos cefalorraquídeos. Ojo, no es 100% fiable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras bacteriemias siempre. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, tenemos una bacteriemia sin necesidad de ser infecciosa. Principal causa de mortalidad y enfermedad crítica en el mundo. Existe preocupación porque quien sobrevive a la sepsis frecuentemente tiene implicaciones sociales y en la salud física y psicológica a largo plazo. Entonces eso también es muy importante que ustedes lo sepan. Si yo tengo una sepsis, tengo que darle tratamiento. Si ya lo veo mejor para las 24, 48 horas, a pesar de que las guías, y eso va también para su examen, dice que pueden suspender entre las 48 y 72 horas los antibióticos o pueden desescalarlos, en ningún estudio está demostrado que este desescalamiento o suspensión del tratamiento antibiótico por una sepsis con hemocultivo negativo a largo plazo sea beneficioso. Beneficioso para las bacterias, porque obviamente menos riesgo de resistencia bacteriana. Pero para el neurodesarrollo de ese bebé no existe ningún estudio de seguimiento. Doctor, pero si a los 5 años ya no habla, pues le echamos la culpa a la sepsis, a la infección, no a la falta de tratamiento. ¿Se entiende? Repito. Las guías nos dicen que a las 48-72 horas podemos suspender los antibióticos o desescalarlos, siempre y cuando el paciente busca, por no decirlo, excelente con el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso supondría que el paciente, cuando tiene sepsis, o ya está mejor, pues está excelente. Pero nada nos dice que esa suspensión de tratamiento, de desescalamiento, es decir, de un tratamiento tan corto, mejore la morbilidad a largo plazo, o sea, mejore el neurodesarrollo a largo plazo. Acá nos dice preocupación porque se sobrevive a la sepsis frecuentemente tiene implicaciones sociales y en la salud física y psicológica a largo plazo. En un recién nacido hay alteración del neurodesarrollo. Entonces, si este recién nacido lo detectó a los 5 años de edad, alteración del neurodesarrollo, no le echaré la culpa a que desescalé o suspendí el antibiótico. Le echaré la culpa a la sepsis. Aunque no sea correcto. Porque no hay ningún estudio que lo demuestre. O sea, no hay ningún estudio que me demuestre que la suspensión o
o desescalamiento antibiótico en una terapia corta beneficia al paciente a largo plazo. Doctor, pero viven. Claro, pero nosotros no buscamos solo la sobrevida. Quien se va a enfrentar a ese neurodesarrollo son los papás, la sociedad y nosotros indirectamente. La etiología ha variado con el tiempo. Entre 1930 y 1940, Streptococcus beta hemolítico grupo A, inicios de la década del 50, Streptococcus aureus, finales de la década del 50, E. coli, Streptococcus beta hemolítico grupo B, y actualmente epidermidis. Doctor, ¿y por qué epidermidis? Si la mamá, infección urinaria, tiene por E. coli. Las colonizaciones son por Streptococcus grupo B. ¿De dónde sale epidermidis? Al igual que Klebsiella, sale de la misma microbiota del bebé o de la piel del personal de salud. Es decir, que entre más manipulemos a un recién nacido, mayor riesgo de infección. Doctor, y si lo manipula el papá, porque muchas veces vemos en los servicios que no lo toque el papá, que no lo ataque la mamá, a fin sus gérmenes, su microbiota de papá y mamá lo protege. Por eso es que la vanguardia es que las hospitalizaciones sean con la mamá o el papá en ambos casos. Entonces, algunos conceptos de sepsis. Este es el año 92, fíjense, ya estamos prácticamente 10 hasta el 2002, más 22, 32 años atrás. Pero aún lo seguimos manejando, aún lo van a seguir viendo en los servicios y aún van a ver que se lo siguen explicando a algunas personas. Bacteriemia, respuesta inflamatoria sistémica, es decir, marcadores positivos, BCG, procalcitonina, PCR, PCR sensible, hemograma. De la sepsis, un foco infeccioso, una SIRS. Sepsis severa si es que hay 2 o más sistemas comprometidos, shock séptico si es que está prácticamente comprometido neurológicamente o por el sistema cardiovascular, hipotensión, y de ahí la disfunción multiorgánica y de ahí la muerte. Todo es tiempo, 100% de éxito en el tratamiento en cuanto a bacteriemia y 0% ya con disfunción multiorgánica. Sí, hay razón ahí, el tiempo. No es lo mismo que, por ejemplo, ustedes, y siempre se los digo rápidamente, damas tienen una infección urinaria, una cistitis o tienen una bacteriuria asintomática, se van de pinta, de fiesta el fin de semana, se van a la FIA, día 14, toman un poco de bebidas espirituosas, cerveza, se deshidratan, no toman líquido elemento, al día siguiente, a los 2 días tienen prácticas, van deshidratadas al hospital, siguen con las clases teóricas, terminan en su casa recién tomando líquidos a las 8 de la noche. Tienen molestias urinarias, disuria, poliuria. Dicen, ya se me pasará, mi sistema inmune es inmunocompetente. Debe ser una E. coli de las comunes silvestres. Pasa una semana y ya están con fiebre, vómitos, dolor abdominal. Mientras quizás otras personas ya los síntomas de disuria, poliuria, toman su antibiótico vía oral y se resuelve. Entonces, mismo huésped, mismo germen, mismo sistema inmunitario, que lo difiere el tiempo. El tiempo para nosotros es muy valioso. Y por ser muy valioso, somos los que menos lo podemos valorar. El ser humano no tiene cómo valorar el tiempo. ¿Sí? Ahí está el famoso ejemplo de Dimas, el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos se portaron mal hacia el final de sus días. Uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Entonces no esperemos nunca el último momento, ni para estudiar, ni para hacer las cosas que tenemos que hacer, ni para portarnos bien, ni para tratar una sepsis.
Claro, acá ya tendré pues PCR, hemograma, trombocitopenia, leucocitosis, leucopenia, PCR positivo, procalcitonina positivo. Pero el riesgo de morir es alto. Acá no tendré muchas cosas, pero si lo trato, va a ir bien. ¿De acuerdo? Algunos factores de riesgo: barreras naturales, inmaduras, la piel muy delgada, piel, cordón umbilical, pulmones, intestino, todo es inmaduro, la IgG se refiere al feto a 32 semanas, IgA disminuye en pulmones y gastrointestinal, complementos C3 disminuidos, rápido agotamiento de depósitos de neutrófilos, capacidad de adherencia y fagocitosis disminuida, linfocitos T, linfocitos natural killer alterada, memoria inmunológica deficiente. Entonces, algo muy importante, el que sí está en un metaanálisis, es la leche humana. A más corto tiempo reciba un bebé leche humana, más sobrevida. A más corto tiempo reciba un bebé leche humana y completo de su mamá, más sobrevida. Entonces, si damos fórmula, más mortalidad. Así de simple. Por eso, sistema inmune, simple. Vías de infección, diseminación patógena, infecciones maternas, TBCI, tifoidea, espacios introducidos del paciente, discriminación ascendente, otros orígenes, fetal, forceps, tactos vaginales, manipulación de recién nacido, incorrecto lavado de manos, ruta vertical, ruta horizontal. Estreptococo hemolítico grupo B, colintercoco, listeria, aureus, epidermis, pseudomonas, klebsiella, interbacterianos. Entonces, acá tenemos nosotros un déficit en PU. ¿Qué déficit tenemos? Es que no detectamos el estreptococo hemolítico del grupo B. Doctor, yo he visto que sí, has tenido cultivos. No, no lo detectamos que colonice a las mujeres gestantes. Doctor, pero todas las calculadoras de CEFIS en mi iPhone, en mi Android, hay aplicaciones que dicen calculadora de sepsis neonatal. Sí, bájenlas, pero les falta ahí un dato. Sin eso no funciona. Adiós, gracias, ya hay vacuna. Mala noticia, todavía no llega. Y ojo, la mayoría es polibacteriana. Usualmente a veces queremos solo encontrar un germen. Y es más, a veces veo que en el manejo de hemocultivos aíslan un germen con suerte y solo tratan ese germen. Es muy arriesgado. Siempre sepsis tratenlo con más de un antibiótico, no con uno solo. Fisiopatología, un foco infeccioso, productos de la célula bacteriana, liberación de corticospina, endorfinas, sistema de coagulación, periferina, vasodilatación, activación endotelial, sistema de complemento, al final se chocan, MOTS y muerte. Síndrome de disfunción multiórgánica. Entonces, ¿es la bacteria la que nos mata? No. Es nuestro sistema inmunitario. Se clasifica en precoz, tardía, nosocomial, menos de 72 horas, más de 72 horas. Esta es una clasificación clínica, ojo, clínica. ¿Por qué? Porque podría tener una 24 horas con gérmenes de una sepsis tardía, sí, y una más de 72 con gérmenes de sepsis temprana también, pero clínicamente nos ayuda, son de ayuda. RPM, parto prematuro, colonitis, fiebre materna, prematuro, hipoxia perinatal, preeclampsia sexo masculino. Tardía, poco frecuente, fuente infectantes en los familiares o quien ingrese. Incluso avión, echan la culpa a los familiares. Nosocomial, acá más que familiares yo le pondría un grande, ¿no? Fórmulas lácteas. Ya hemos tenido casos de que sí, pues bien. ¿Con qué está alimentado? Con la latita tal por igual. ¿Por
¿Por qué? Porque las fórmulas no son estériles, contienen enterobacterias usualmente. Siendo un producto alimentario, contiene material biológico. La presentación, fulminante, vertical, 30%. Entonces, fíjense, por eso es que muchas veces les hacen la punción lumbar para determinar el tratamiento. 30% en la precoz, 75% en la tardía, en la secundaria quizá el 20%. Ahora, no vamos a esperar a que se convulsione. Había caso de un paciente que ingresa por emergencia con vómitos, deposiciones líquidas, mala lactancia, es decir, totalmente hipoactivo. Lo sacaban al pecho y ni lactaba, ni la toleraba. A término, ojo, no era prematuro. Se hospitaliza, se hidrata, sin antibióticos. Como les dije, hay toda una moda. Esperaron resultados negativos. Los resultados, hemograma normal, PCR negativo, BCG negativo, procalcitonina negativo. 48 horas, bueno, 36 horas en realidad, y el bebé convulsiona. Y el paciente también tenía fiebre. Y en realidad la pérdida de peso no era la de una deshidratación, tenía un 2%, 3% de pérdida de peso. 9 días de vida, dentro de lo normal. Entonces recién se le coloca la antibiótico terapia. Si convulsionó, eso lo vamos a ver en otra clase, significa que ya hay daño celular. A futuro no lo sé, hay plasticidad neural. Después de la antibiótico terapia, pues, ojo, miren, fíjense por el tiempo, entra en estatus, se derrota un antibiótico de más amplio espectro. Entonces, ¿quién pierde? Todos. El bebé, porque ya está en estatus, nosotros, porque tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro, y solo por el tiempo de diagnóstico. A futuro, no sé, no lo hemos seguido a ese paciente, ojalá que vaya bien. Etiología, los diferentes genes. Manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria. Lamentablemente, les digo lamentablemente porque todos los recién nacidos hacen dificultad respiratoria por todo. Taquipnia, dificultad respiratoria. Neumonía, dificultad respiratoria. Salam, haciendo una aspiración metonel, dificultad respiratoria. Neumotórax, neumocino, dificultad respiratoria. Insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria. Acidosis, dificultad respiratoria. Acidosis tubular renal, dificultad respiratoria. Hipoglicemia, dificultad respiratoria. Policitemia, dificultad respiratoria. Entonces es un signo muy inespecífico. Por eso tengo que tratar mucho con mis antecedentes. Doctor, ¿y puede haber una sepsis sin antecedentes, con antecedentes negativos? Claro, la mamá les dice, nunca he tenido infecciones, doctor, no he perdido líquido, no me han hecho tacto. Pero pum, sale el hemocultivo positivo. 2 de la mañana me llaman, doctor, ha salido hemocultivo positivo. O responde con antibiótico terapia, porque el hemocultivo demora 5 días y no voy a esperar para tratarlo. Inestabilidad térmica es más frecuente que la hipotermia a fiebre, es decir, que si hacen fiebre significa que ya piensen en infección, a menos que haya una deshidratación por fiebre, o fiebre por deshidratación, mejor dicho. Vómitos, residuo gástrico bilioso, diarrea, distensión abdominal, hepatosplenomegalia, rechazo al alimento. Acá quizás los vómitos, los niños también vomitan por todo. Alergia a la proteína de leche vaca, vómitos. ¿Te dieron fórmula? Vómitos. Entonces, sepsis, diagnóstico diferencial. Ojo, si solo está recibiendo leche materna no tendría por qué vomitar. ¿De acuerdo? Letargia, irritabilidad, tremores, convulsiones, hiperreflexia, hipotonía, fontanelas tensas, movimientos oculares anormales y coma. Los famosos atoros cianóticos. Los famosos Bruben o antes llamados ALTE, eventos aparentes que amenazan la vida. Cardiovascular, hipotensión, taquicardia, bradicardia. Acá la taquicardia. En ausencia de deshidratación, la taquicardia es uno de los signos más sensibles para diagnosticar
sepsis. Ojo, más sensibles. No específico, pero sí más sensibles. Alguien me palidez, cianosis, fiebre, oliguria y llenado capilar, más de 2 segundos. Piel, palidez, piel moteada, petequias o púrpura, piel fría, ictericia, eritema. Entonces, sí se nota. Hay diferente coloración de los dedos terminal. ¿Sí? Están morados, como si fuera un Raynaud. Mucho cuidado. Siempre examinan hasta los deditos. Para poder hacer el diagnóstico. Entonces, hace algún tiempo apareció lo que es el SOFA para adultos, también para la escala pediátrica. Hay un vaivén de validaciones o no. Estos son algunos análisis de laboratorio: la PAFI, la SAFI, plaquetas, bilirrubinas, tensión arterial, plasma, creatinina, flujo urinario. Pero se dio un QIF-SOFA para hacer el diagnóstico en adultos al pie de la cama del paciente, nivel de conciencia, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Recién nacidos no existen hasta ahorita. ¿Por qué? Porque es difícil evaluar el estado de conciencia. Para la tensión arterial necesitaríamos un tensiómetro neonatal. Y ojo, las presiones no es la misma valoración que en un niño o en un adulto. Y la frecuencia respiratoria sí. Pero dijimos que, ojo, una cosa es la arritmia y otra cosa es la dificultad respiratoria. Pero sí podríamos aproximarnos. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia, ¿qué hace un recién nacido normalmente? ¿Cuál es su conducta? Buscan con la boquita el pecho, ¿sí? Búsqueda, succionan, se van a término y degluten, se alimentan. Si no hacen eso, preocúpense. Es un signo de alarma. Doctor, ¿y no será algo neurológico? Sí, por eso. Es una alteración neurológica. Lo más frecuente en este caso sí es sepsis. Entonces, dijimos que la taquicardia son los signos más sensibles, mientras la hipoactividad, la alteración de conciencia del recién nacido, son los signos más específicos. Doctor, ¿y el deshidratado? El deshidratado, antes de ponerse letárgico, pasa por una irritabilidad. Es como cuando ustedes están con demasiado sed. Imagínense de nuevo el 14, están en la FIA, van a sus casas, al día siguiente se despiertan y van de frente a tomar agua. Ni saludan a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, simplemente dicen, ¿qué pasó? Y primero se hidratan y después ya se quedan más tranquilos. Este es un test antiguo, sí es necesario que lo aprendan, a pesar de que ya no lo utilicemos, pero fíjense, es una calculadora artesanal que usábamos nosotros hace algún tiempo antes de las nuevas calculadoras. RPM, temperatura materna para los 5 minutos, líquido genético y el peso. De 0 a 3 bajo riesgo, de más de 4 considera el uso de antibióticos. Laboratorio, hemograma, monocultivo, velocidad, proteínas reactivas, fibrinógena, antihistamina 6, función lumbar, examen con retorina, cultivo, reacción de cadena polimerasa, cultivo de aspirado bronquial, catéteres, imagenología, radiografía, tomografía, resonancia magnética y ultrasonografía. Tratamiento, terapia de apoyo, aislamiento, ya no. Aislar a los bebés es dañino para el bebé y la mamá. Tienen que permanecer con la mamá. Para el paradigma actual en Perú, todavía los aislamos. Monitoreo continuo, termorregulación, oxígeno es el necesario, ventilación mecánica, balance hídrico, nutrición temprana, también nutrición parenteral, evitar anemia y policidemia, reposición de factores de coagulación, en el caso plasma fresco congelado, tratamiento antibiótico, el COR. Diagnóstico mal olor, fétido, madre febril, RP más de 72 horas, riesgos altos para que ustedes inicien un antibiótico otra vez. Hay quienes dirán que no, ojo, otros
pediatras neonatólogos, o incluso a veces los neonatólogos. Pero no, en mi experiencia y en la literatura es mejor dar que no dar. Terapia coadjuvante, inmunoglobulinas, transfusiones de nitrófilos, transfusión, hemofiltración, estrategias de manejo del shock séptico, bloqueador de iniciadores de cascada inflamatoria. Son experimentales. Lo mismo acá, experimental, anticuerpos monoclonales, anti-LU. O sea, ¿qué más quisiera yo potenciar el sistema inmunitario? Doctor, pero yo sé cómo potenciar el sistema inmunitario de un bebé. ¿Cómo? Lo dijimos al inicio. Leche materna. O sea, ¿cuánto de precio le pondrían? Porque la leche materna tiene todo esto, ¿no? Ni siquiera es monoclonal, es policlonal. Lo tiene. Y contacto piel con piel. Cuando hay contacto piel con piel de recién nacido con la mamá, vasodilatación pulmonar, neuromodulación, estimulación neurológica, disminución del dolor, y se potencia el sistema inmunitario. Dijimos que su microbiota lo protege. Si no hagan un experimento, si es que tienen sobrina, no, mentira, no lo hagan. Simplemente es algo hipotético, antiético. Separen los de sus mamás y los observan 4 semanitas. En menos de 4 semanas van a visitar al pediatra por un cuadro infeccioso. Doctor, es que no lo cuidan bien, ¿no? Con otra comida, no. Simplemente es el hecho de separarlos. Sí, como nos separamos a veces de los tóxicos o tóxicas, estamos que ni atendemos las clases teóricas. Mortalidad es elevada todavía, mayor en sepsis precoz y en términos acá, pero todavía tenemos cifras altas. La morbilidad es mayor en la sepsis tardía por la aparición de secuelas como encefalitis, sordera, relacionada con la parálisis cerebral. En realidad, desde intraútero pueden aparecer esas secuelas. Prevención, adecuado control prenatal, adecuado lavado de manos, evitar al máximo procedimientos invasivos, profilaxis de gestantes, como les dije, en el caso que se detecte y hay vacuna disponible en el mundo. Listo. ¿Dudas, preguntas, por favor? Pequeño. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Pregunta, por favor. Usualmente utilizamos una penicilina más aminoglucósido. Ampicilina más amikacina, ampicilina más gentamicina. Problema de aminoglucósidos, y eso lo hicieron los autorismos. Amikacina más ototóxico y gentamicina más nefrotóxico. Entonces, a futuro nos mirarán a los nefrólogos o los otorrinos. Entonces, entre los dos, ¿qué preferiría? Perdón, gentamicina más ototóxico y amikacina más nefrotóxico. Entonces, preferiría la amica sobre la genta, porque el riñón necesita menos del 15% para dejar de funcionar, mientras que si quedo sordo, le eché la culpa a la sepsis, a la prematuridad, menos al antibiótico. ¿Sí? Entonces, tanto la Academia Americana de Pediatría como el grupo NICE, National Institute Center of Excellence de Londres, utilizan calculadoras de sepsis. En estas calculadoras de sepsis, ojo, necesito siempre el estreptococo del grupo
Ahora, si yo tengo desmejoría en un paciente, ¿es un criterio de entrada que aumenta los puntos para la calculadora de sepsis? Sí. Digamos, tuvo dificultad respiratoria, tiene un Silverman de 4 o 5, y a la hora necesita ventilación invasiva, porque ya tiene un Silverman de 8, 10. ¿Será una taquipnea transitoria? ¿Pensaría en una taquipnea transitoria? No. ¿Pensaría en una neumonía? ¿Pero cómo va a pensar en una neumonía? Le está metiendo cuco al servicio, metiendo cuco al paciente. No, porque es una neumonía, ¿qué vas a hacer? Más sensible para el diagnóstico de una neumonía que una radiografía, la ultrasonografía. Pero es cuestión de cambiar paradigmas poco a poco. Probablemente ustedes sí lo vean. Ustedes sí vean ya sus transductores, porque ya en otros lugares sí, en sus iPhones, le conectan su transductor. Y así como empezaron los estetoscopios, los transductores ya van a ser al alcance de todos para hacer sus propias imágenes en el momento. Entonces ya no le podrán decir pues al paciente, señores, que yo no tengo vista de rayos X, pero sí le pueden hacer la ecografía a tiempo real. ¿De acuerdo? Y eso está avalado por la Academia Americana de Pediatría. Ojo, la desmejoría en sepsis significa que es sepsis ya. Una dificultad respiratoria que está avanzando, lo puedo considerar como sepsis. Y la Academia Americana de Pediatría me dice, trátalo. Dale antibiótico terapia. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta más que tengan, por favor? ¿Todo claro? ¿Cómo le va tu vida? Fácil, difícil. Igual les voy a pasar las diapositivas, las otras, en vez de que están acá, de las calculadoras de sepsis, que son una réplica prácticamente de la discusión que se hizo en Cayetano sobre esas dos calculadoras, de la NICE y de la Academia Americana de Pediatría. Lamentablemente les dije como desventaja es que no tenemos el estreptococo de grupo B diagnosticado. Entonces no podemos poner ni puntaje en positivo ni en negativo. Segunda pregunta que yo haría, doctor, si tengo una corneomiolitis materna a las 28 semanas, ¿está Mauro por ahí? ¿Ya llegó? Doctor Mauro, la siguiente clase. No, ya entonces nos tomaremos unos minutos. ¿Ya llegó? ¿Sí? Ah, ya. Entonces termino con esto. Si tengo una corneomiolitis 26 semanas, ¿lo saco o no lo saco al bebé? 26 semanas, corneomiolitis. Si no lo saco, aumenta la mortalidad intraútero. Pero se lo saco Y también. si lo saco, aumenta la mortalidad extraútero. Corticoides. Sí. Pregunta para que me diga. Listo, chicos. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Y micronatos, ¿no? Neonatos. Según la resistencia por término a término, de término prematuro tardío, moderado, muy prematuro, extremadamente prematuro, micronato. Entonces, cuando relacionamos peso con edad gestacional, entonces usamos las curvas de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, en los hospitales se usa las curvas de Clapp. Está incompleto, solo tiene de peso el pericefálico, no tiene talla. Entonces, aquí lo analizamos las curvas de Fenton, ¿no? Tiene curvas de peso, perímetro cefálico y talla, ¿no? Entonces, grande es cuando es mayor del percentil 90, ¿no? Adecuado cuando está dentro del percentil 10 y 90, y pequeño para el gestacional cuando es menor del percentil 10. A estos pequeños se tienen que clasificar en qué tipo de RCO es, ¿no? RCO simétrico o asimétrico. Cuando es en RCO simétrico tiene comprometido los tres estos. Peso, talla y perímetro. Los tres están por debajo del percentil 10. Asimétrico solo tiene comprometido el
peso. La talla está mayor para 110, pero está mayor para 110. Pero puede estar comprometido a todos, ¿no? Peso y talla, pero siempre reserva periodo cefálico. Entonces, también lo que se llama pequeño, ¿no? Los simétricos. A los asimétricos también de bajo peso. ¿Y en quiénes hacemos la pesquisa de torcho? A los simétricos, a los simétricos. También hay otro curso clasificado español. A los simétricos también se le llama armónico, ¿no? A los de asimétricos también disarmónico. Bueno, pues la nomenclatura varía de autor a autor. También, ¿quiénes deben también hablar de recibo? Son los ginecobstetras que hacen ecografía. Si le llevan un control de sus gestantes, los tienen que alertarse. Dice a partir de las 24 semanas de gestación, si no está creciendo según lo esperado, según las curvas, pues ya debe empezar que tiene que tratar el crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, las curvas de crecimiento se actualizan según epidemiología cada 30 años, cada generación. Eso es lo que nosotros demoramos en obtener nuestro título de especialista, ¿no? ¿Cierto? Esa es una generación. Esa generación varía. Por eso cada 30 años debemos actualizar las curvas de crecimiento intrauterino. Según nuestra realidad, ¿cierto? Entonces el simétrico, esos son los que se afectan antes de las 20 semanas, desde las 24 semanas. Y el asimétrico es afección en el tercer trimestre, ¿no? Por eso solo afecta la talla, ¿no? El peso. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque sobre todo estos niños tienen que nacer en un centro hospitalario de tercer nivel, donde el hospital esté equipado, porque este tiene el riesgo de presentar el trastorno metabólico, trastorno hematológico, ¿no? Entonces, los que hacen trastorno metabólico son los hercios asimétricos. En cambio, los simétricos tienen que iniciar el estudio de TORCH para descartar qué tipo de patología puede ser portadora, ¿no? Otros se llama infección congénita. Entonces, este conocimiento previo que nos pone la alerta tanto al ginecobstetra como a nosotros, ¿no? Nosotros cuando ya nace, ¿no? Bueno, el TORCH es un acrónimo, ¿no? Estudiamos, engloba las patologías, el TOR, toxoplasmosis, otros, rubiola, citomegalovirus, simple, ¿no? La rubiola no debería existir, ¿no? Porque a toda la mujer en edad fértil se le recibe su vacuna, ¿no es cierto? No debería, pero bueno, se presenta en algunos casos, ¿no? Pero ahora vamos a desarrollar uno por uno sobre la toxoplasmosis. Entonces, el TORCH, ¿no? Es un cuadro, ¿no? Un síndrome que afecta tanto al feto como al recién nacido. Entonces está caracterizado por unos signos y síntomas característicos, ¿no? Entonces puede presentar racha, hepatoflebonemia, microcefalia, alteración cardiovascular, auditivo. Entonces esto es un instrumento que dota al médico, ¿no? Para intentar tener un tratamiento racional tanto terapéutico como diagnóstico y terapéutico, ¿no? Al recién nacido, claro. Y bueno, importante, la clave es clasificar recién nacido de bajo peso. Todo hercio simétrico entre estudio de TORCH. Entonces, también en otras partes se engloban otras patologías, ¿no? Regionales. Por ejemplo, si una zona endémica de malaria, estudia malaria, ¿no? Si zona, por ejemplo, que lleva el dengue, una ciudad del dengue, también debe estudiarse dengue, ¿no? En ese otro. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, el diagnóstico se completa, todos los hercios simétricos, estudios serológicos, IgM para TORCH, IgG para TORCH, para citomegalovirus, para herpes simple, eso se tiene que pedir, ¿no? También cuando sale el positivo, cuando sale el resultado, se hace PCR en orina, ¿no? También cultivo celular, pero ahí no llegamos. Entonces, me dice aquí, ¿no? Si ocurre antes de las 20 semanas, pues ocasionan malformaciones múltiples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería, no? Hidrocefalia. Ah, ya, hidrocefalia. Sí, ¿pero por qué? Se le TORCH. A veces sale IgG. Claro, eso quiere decir que ha sido infectado en el primer trimestre, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos que saber la causa, ¿no? Porque el niño está con hidrocefalia. Por ejemplo, tenemos un niño actual de lesión, tiene hidrocefalia, ¿no? ¿Por qué? Si eso no es normal, si tiene positivo, marcado IgG positivo. Entonces, probablemente el niño ha tenido esta infección en el primer trimestre. Entonces, si ocurre después de las 20 semanas, pues puede ser causa de prematuridad a bajo peso, ¿no? Bajo peso, ¿no? Pero es simétrico. Alteración del sistema nervioso central, hidrocefalia, ¿no? Si nace antes del parto, si se infecta antes del nacimiento del parto, entonces puede cursar con sepsis, un mal estado general, ictericia, hepatoflebonemia, ¿no? Algunos pueden cursar asintomáticos, ¿no?
Entonces, bueno, es también qué estudios se realizan en los niños con infecciones perinatales, ¿no? El PCR, bueno, una vez que tengan los resultados de serología, ¿no? Entonces, ¿qué representa? 2.5% de recién nacido, ¿no? Entonces, ya, pues, el 70-80% de las madres son asintomáticas y de ellos el 50-70% de los niños nacen infectados, pero son asintomáticos, ¿no? Pero ¿cómo enfocamos leche? Entonces, si clasificas tu recién nacido, si es el pequeño, si además el pequeño es el recibo simétrico, entonces empezamos a hacer los estudios, ¿no? Mira, citomegalovirus, incidencia 8 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Rubiola, mira, desde el año 1990 hasta el 2010, en 30 años solo se enfrenta 5 o 6 casos, porque se vacuna para la mujer en el perro. Toxoplasmosis, 1 a 1 por 1000 nacidos. Sí, únicamente es endémico, ¿no? Siempre hay casos. Torch. Claro, si se transmite a través de la vía hematógena, se puede transmitir vía hematógena, vía canal, al momento de nacer canal de parto y lactancia materna, ese es el caso del citomegalovirus, vía ascendente, ¿no? Si vía ascendente llega por canal de parto al útero, a través de las membranas oculares, se puede provocar coriolonitis, RPM y infección del feto, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿no? Entonces, cuando una gestante está infectada por TORCH, ¿qué puede presentar en un cuadro similar a una gripe? Puede presentar aborto, infección placentaria con infección fetal, RCO simétrico con infección fetal, parto prematuro con infección fetal y mortinato, ¿no? Entonces, cuando nace un prematuro, tienes que preguntar por qué nació prematuro, ¿no? Todo parto prematuro es un parto no fisiológico. Nació prematuro. No, ¿por qué nació prematuro? Siempre hay una causa. Entonces, el recién nacido, ¿quién puede presentar, no? Como torcio, ¿no? RCO, claro, la mayoría tiene que presentar RCO, ¿no? Petequias, púrpura, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, linfanopatía, hidrocefalia, calcitosis intracerebrales, otro presente calcificaciones periventriculares, sordera, anomalías cardíacas. El único que presenta anomalías cardíacas es esto, ¿no? Rubiola, ¿no? Neumonía, anomalías esqueléticas, ¿no? Oculares, coriorretinitis, ¿qué más dice? Catarata, microoftalmia, conjuntivitis, miopía, ¿no? Dependiendo de este cuadrito es bonito. Hay que felicitar al 15 del cuadro. Organizado según signología que presenta según enfermedad, toxoplasma, virus de la rubiola, citomegalovirus, y el simple, ¿no? Casi todos presentan herpes, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus. Herpes no presenta, ¿no? El simple no presenta. El herpes cutánea todos, ¿no? Hepatosplenomegalia presentan todos. Microcefalia presenta toxoplasma, citomegalovirus, herpes, ¿no? Hidrocefalia, toxoplasma, virus de la rubiola, citomegalovirus, ¿no? Calcificación intracerebral, solo presenta dos, ¿no? Toxoplasma y herpes simple. Calcificación periventricular, solo citomegalovirus, ¿no? Catarata que presenta toxo, rubiola y herpes simple, ¿no es cierto? Hipoacusia, toxoplasma gondii, rubiola, citomegalovirus, esto, ¿no? Herpes. Entonces, cardiopatía congénita, el ducto, ¿no? El ductus y bueno, solo el rubiola. Entonces, cuando nos sale el resultado serológico IgG positivo, entonces empezamos a hacer los exámenes ya dirigidos. Si es IgM para positivo a citomegalovirus, vamos a hacer evaluación por oftalmología, potenciales emisiones autoacústicas para descartar sordera, ecografía transfontanera para ver calcificaciones periventriculares, para el enfoque terapéutico. Entonces, el ginecobstetra que va a observar durante las ecografías que la hace durante el control prenatal, ¿no? El residuo, hepatosplenomegalia, microcefalia, calcificación hepática, calcificación intracraneal y ventriculomegalia cerebral, o hidrocefalia, calcificación perimetral, asitis, catarata, hígrux, cardiopatía, olioma, ¿no? Eso es lo que va a explicar el ginecobstetra. Bueno, este es el cuadro más amplio, ¿no? Por patrocitomegalovirus, por rubiola. Rubiola, ¿qué presenta? A ver, en alteraciones cardíacas. No, ductus arterioso abierto, ¿no? Estenosis de la arteria pulmonar, es patología. Entonces, toxoplasma, sífilis. Bueno, en toxoplasma, ya vamos a ver, ¿no? Toxoplasmosis pues, es una enfermedad parasitaria del feto adquirida intraútero durante la infección aguda o la infección materna.
la infección, entonces también en reactivación, porque reactivación, bueno, pues cuando la gestante está inmunocomprometida, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Es una zoonosis, ¿no? Es causada por un protozoo, es el taquizoide, ¿no? El Toxoplasma purulento. La infección primaria se produce en el gato doméstico, ¿no? Este protozoo pertenece a la subfilo apicomplex y orden. Puede presentarse para tres formas de infectar, ¿no? Esquizoito, taquizoito, bradizoide. Taquizoide es el infectante, ¿no? En la gestante. Entonces, individualmente o en grupos, es de multiplicación rápida. Entonces, el taquizoide te infecta a la gestante. Es una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, se adquiere principalmente por infección de quiste vegetal y frutas mal lavadas o carne cruda o poco cocinada, ¿cierto? Entonces, cuando haces jardinería, limpiar el excremento de gato o realizar trabajos de jardinería sin guantes. Entonces, es la primera infección. Entonces, el 10% de las mujeres sanas y inmunocompetentes solo se infecta el 10%. Y que se presenta sintomatología, ¿no? Inespecífica. Entonces, es interesante el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Normalmente dice cuando una gestante está gestante, hay una producción de progesterona y aumento de la expresión del antígeno leucosterio humano que, ¿no es cierto? Inhibe la inducción de las células K, natural que eso favorece, evita el rechazo del feto por la madre. Pero este mecanismo fisiopatológico es el que aprovecha esto, ¿no? El taquizoide para instalarse en la gestante, ¿no? Entonces, hay este aumento en la expresión de la antígeno leucosterio humano incrementa el riesgo para la infección congénita por toxoplasma congénito a medida que aumenta la paridad. Entonces, ¿quiénes se infectan? Entonces, en solo la infección primaria durante la resulta por toxoplasma congénito, solo la infección primaria. Entonces, es raro que en su siguiente gestación tenga un hijo con toxoplasma congénita, ¿no? Salvo que sea inmunocomprometido, salvo que sea código blanco, ¿no? Ese sí, ahí sí puede debutar un hijo con toxoplasma. Entonces, la forma que infecta es el taquizoide, ¿no? Dice que la infección en la mujer fértil, si se ha infectado con toxoplasma 6 meses antes de su embarazo, sí puede producir un paso trasplantario del parásito y está expuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese está ahí que tener en cuenta. Entonces, también aquí dice, ¿no? La mujer código blanco infectada con VIH aumenta su embarazo, la frecuencia de efectos congénitos, abortos espontáneos, muerte fetal, retraso mental, ceguera y depresión, ¿no? Entonces, ese tiene más riesgo, porque está inmunocomprometido. No se transmite por la leche materna, no está demostrado. Factor de riesgo, tiene el riesgo de hacer toxoplasma congénito. Madre sin control parental. Entonces, cuando una gestante está acudos de control parental, parte del estudio es el TORCH. En el TORCH está así, viene el VIH, ¿no? Madre con toxoplasmosis aguda durante la gestación, o sea, es la primo infección. Madre con estado de inmunodeficiencia durante la gestación, mamá, código blanco. Entonces, madre sin exposición previa a toxoplasmosis o cero negativo a IgG negativo, ¿no? Una persona sana, ¿no? Por eso hay mucho cuidado, ¿no? Con los gatos. Los gatos son problemas, ese es el hueso. Entonces, las vistas del alfé, de embrión, en la fase de parasitema materna durante la primo-infección. Es menos frecuente que se produzca durante la agudización de la enfermedad, ¿no? Ahí está. Y cuando más precoz sea la infección y el embarazo, menor será el riesgo. Yo no lo entiendo, pero este cuadrito nos ayuda a entender. Claro, voy a hacer un trabajo aquí. Cuando la tripa es menos de 14 semanas, la transmisión vertical es menos del 10%. Entonces, la afectación fetal es 60%. Puede ser grave, ¿no? En lesiones intracraneales y oculares. Entonces, ahí en ese caso puede haber infección, compromiso del cerebro, ¿no? Hidrocefálico, ¿no? Entonces, entre 14 y 28 semanas, transmisión vertical es 15 a 55%. Afectación fetal, 25%. En general no es grave, ¿no? Mayor de 28 semanas, entonces la transmisión vertical es 55 a 80 semanas, ¿no? Afectación fetal, 15%. Posiblemente afectación intracraneal, lesiones oculares. Este 40 es bien didáctico, ¿no? Allá la letra de Sabin es hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y poliuretinitis. De acuerdo a eso, ya vamos a hacer, ¿no? Se le sigue una igualopria espontánea, examen de fondo de ojo por tecnología, ¿no? Se presenta antes de la 20 semanas.
También se puede presentar en infecciones tardías meningoencefalitis, fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia, exantema, neumonitis, etc. ¿no? Si se toma un hemograma completo, va a tener anemia, trombocitomía y eosinofília, ¿no? Hay también compromiso del sistema nervioso central y también ocular, ¿no? Hay claro, ¿no? Pronóstico variable, ¿no? También puede usar asintomática no nacer, ¿no? Agitación neurológica o corioletitis. Esa es la entrada sanguínea, hidrocefalia, calcificación intracraneal, convulsión y corioletitis. Es lo que se vigila, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? Entonces, se hace, como se hace, primero, este chico tiene hidrocefalia, pues, rutina para ver la causa, ¿no? Pero si el niño es aparentemente sano, entonces si es pequeño, si es nervios simétricos, de cajón se hace la pesquisa, ¿no? IgM, IgG para STOX, IgM, IgG para citomegalovirus y herpes, sí. Entonces, se le pide hemograma y bioquímica completa, está normal, ¿no? Ecografía cerebral, si cruzáramos, ¿no? El punto de ojo, por el indica estudio, sí, también para descartar hipoacusia en potenciales evocados. Si sale positivo IgM, entonces PCR en orina y sangre, ¿no? Si es negativo, es descartable, ¿no? Serología, dice, ¿no? IgG positivo, IgM negativo, seguimiento, hermano. IgM o IgA positivo indica infección fetal. Si el IgG permanece, desaparece al año, entonces se descarta la infección. Es seguimiento durante un año, mínimo 6 meses. Y a la gestante, pues ya si se comprueba que tiene toxoplasma, hay que iniciar el tratamiento. Y cuando nace el niño tiene infección fetal, también se le tiene que iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, necesitamos también tenemos el apoyo y la consultoría de infectología, ¿no? Si es recién nacido, tiene toxoplasmosis, se manifiesta, IgM positivo, PCR positivo, ya pues, si dice tratamiento pirimetamina, proteína ácido fólico, ¿no? Siempre con el monitoreo ayuda de esto, ¿no? Infectología. Entonces, eso es lo que sucede. En sífilis. Bueno, es endémico en Arequipa. Siempre tenemos en los hospitales caso 1 a 2 por mes, ¿no? Tiene que saber manejar, ¿no? Entonces, todo gestante, durante su control prenatal, se pesquisa, ¿no? Sífilis en el primer trimestre y segunda muestra en el tercer trimestre, ¿no? Si no ha habido, si esta gestante vino tardíamente, entonces se le hace un control, según el control se le hace a los 3 meses. Tiene que haber una diferencia de 3 meses, ¿sí? Entonces el agente es el treponema pálido. Entonces, la principal vía de transmisión es vía transplacentaria, también puede ser por contacto directo con secreciones, ¿no? Si nace por vía vaginal, por eso pues, siempre se debe atender en el parto o manipular recién nacido con guante, ¿no? No se transmite por leche materna, esta infección por en feto también. Entonces, si la mamá se ha sido contagiada por sífilis durante el primer año, tiene más riesgo de transmitir la sepsis congénita, ¿no? Sobre todo entre 16 a 20 semanas, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, por eso se hace el tamizaje, el primer control al primer trimestre al tercer trimestre de gestación. El riesgo de transmisión del producto en varía, ¿no? Según la etapa de la enfermedad, ¿sí? Mujer embarazada, pues ya, 75% de sífilis con menos de un año, ¿no? De evolución, sífilis primaria, secundaria, ¿no? La tarea 35 a 10% de sífilis con más de un año de evolución. Entonces, la situación de mayor riesgo para el feto se produce cuando la mujer embarazada cursa con sífilis secundaria, o sea, dentro del primer año de su contagio. Ese es el riesgo, mayor riesgo. Entonces, por protocolo de toda gestante, durante el embarazo debe ser un tamizaje, ¿no? El primer tamizaje en el primer trimestre, segundo tamizaje en el tercer trimestre. En caso la gestante inicie su primera atención de forma tardía, segundo o tercer trimestre, entonces la segunda prueba se realiza con 3 meses de diferencia. Entonces, antes de que nazca antes de que se produzca el parto, entonces la última dosis a veces se produce 28 días antes, ¿no? Para que sea una gestante tratada adecuadamente. Entonces, este cuadro clínico de una sífilis congénita, ¿no? Ya no se ve, porque todas las gestantes reciben control prenatal. Esto lo veíamos con hijos venezolanos. Se veía así en todos una patología clorida y sus hijos, ¿no? Con sífilis congénita gestante no controlada. Tenía coriza, peste, ictericia, adenopato, y a veces presentaba esto, ¿no? Lesiones óseas, ¿no? Periostitis, osteocondritis, trataba que sí bien.
Bueno, eso ya no se ve, pero ya se puede presentar. Entonces, aquí, diagnóstico. El diagnóstico dice aquí, como si es hijo de madre con sífilis, recién nacido que nace, hay que hacer el RPR, ¿no? Y su título tendrá un valor si su título es 4 o más veces superior al materno, ¿no? Aunque algunos recién nacidos infectados tienen el mismo título que la madre. El diagnóstico, la presencia de IgM positivo, o sea, el LBTA es treponémico, pero puede haber hasta 20. Entonces, cuando nace un esto, al hijo de recién nacido, hijo de madre con sífilis, entonces se le hace este examen, aquí, ¿no? Entonces, ahí pone un ejemplo, si la madre tiene un título de RPR 1/8, diluciones 1/8, entonces el recién nacido, para ser considerado positivo, tiene que 4 veces la dilución de la mamá, decía 8 por 4, 32, 1/32. Si tienes eso, diagnóstico. Entonces, en todo recién hijo de madre con sífilis congénita hay que hacer descarte hay que descartar compromiso de la universidad, hay que preparar una punción lumbar. En la punción lumbar se tiene que usar BDL en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si sale positivo ya se le considera neurocífico, ¿no? El tratamiento es 14 días. Y si se descarta son los 10 días, ¿no? El medicamento no sigue siendo penicilina gesódica, ¿no? Sigue siendo. Dice que a veces no se tiene, entonces se usa la penicilina procaínica, pero no tiene buena concentraciones adecuadas al sistema nervioso central. Pero sigue siendo el tratamiento hospitalario, ¿no? ¿Por qué? Por la vía endovenosa. Periferia no lo puede encontrar. Entonces, en un hospital como el Honorio, Goyonex, entonces enfermería tiene experiencia, entonces lo canaliza fácilmente, se completan los días de tratamiento, ¿no? Sí, neurociclo es 15 días, 14 días. Es por eso. También hay que completar estudios, ¿no? Vamos a hablar de la rubiola. Entonces, bueno, pues es una enfermedad exantemática, clásica y linfática inmunoprevenible. ¿Por qué? Por la vacuna, ¿no? Donde el único reserva es el ser humano, ¿no? La frecuencia de esta infección corriente es muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de vaginalización de vacuna, ¿no? En los humanos, que es el único huésped, ¿no? La infección es subclínica en 30%. El contagio se produce por contacto directo o por secreción nasofaríngea. Por eso bajo la presentación de esta enfermedad. ¿En cuánto? En 30 años solo presenta 5 o 6 casos, ¿no? A veces el requisito, ¿no? Para matricularse en las universidades que hay vacuna, ¿no? Para mujeres con la rubiola. Entonces, aquí en las primeras veces, la rubiola materna con erupciones en las primeras 2 semanas de embarazo es la infección del feto, ¿no? 80%. 19 hasta llegar al 30%, a las 30 semanas, asciende nuevamente al 100% en el último trimestre. Entonces, el feto infectado hace las 12 semanas puede presentar área celular 80, 90, 40, entonces puede presentar la tetrada de Grech, ¿no? Cardiopatía congénita, entonces cardiopatía con ductos arteriosos abiertos o estenosis, ¿no? Microcefalia, sordera y catarata. Ese es el riesgo que tiene, ¿no? Entonces, cuando más precoz es mayor patología cardíaca, ¿cierto? Entonces, si se produce efectos tardías, entonces se puede presentar una lesión de disfunción sistema colectiva generalizada, lesión purpúrica, neumonía intersticial, en cuanto a enfermedad mínima cefalitis. La rubiola congénita, entonces es una infección, en una enfermedad progresiva por persistencia de la infección, entonces puede progresar hasta los 2 años de vida, ¿no? Entonces es prevenido con las vacunas. Entonces, para nuestro conocimiento. De la profilaxis consiste en la inmunización de las mujeres antes de llegar a la edad fértil, pero no durante la gestación. Se vacuna a la mujer en la edad no cuando está gestando. ¿Por qué? Porque son virus atenuados, teóricamente se pueden activarse estos virus, ¿no? Y pueden provocar una infección congénita, ¿no? No existe tratamiento. El tratamiento es prevención con vacuna. Citomegalovirus. Ese sí es endémico. Entonces, dice la infección por citanovirus es la causa más frecuente de hipoacusia sensorial no genética y también el retardo mental adquirido en la infancia. Es grave, es serio esto. Y bueno, forma parte del complejo de Torch, ¿no? Entonces puede infectar todo tipo de células. El citomegalovirus, entonces el prevención causa sigue, ¿no? De hipoacusia neurosensorial genética y retardo mental, ¿no? Entonces infecta, dice, el virus produce infección entre 1 a 2.5 de gestantes y el 30 a 40% produce infección fetal, ¿no?
La infección recurrente del embarazo puede afectar al feto, pero con menor frecuencia y se presenta en forma más. También se transmite por leche materna. Por eso cuando hablamos de banco de leche no es fácil, ¿no? Porque por eso la leche tiene que tamizarse como la sangre. Entonces se transmite ahí por leche materna. Entonces, puede producir afectación fetal, ¿no? Entonces, ¿qué presenta el niño? Microcefalia. Puede presentar microcefalia al nacer o puede presentar microcefalia durante su crecimiento, no crece el pericefalia. Calcificación periventricular, atrofia óptica, hepatocronia, así de fríos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Es cosa seria. Entonces, recién nacido infectado, ¿no? Presenta afectación sistémica, ¿no? Puede presentar fiebre, afectación respiratoria, acuosa, hepatitis, icteritis, anomalía hemolítica, encefalitis, peritis, ¿no? Retraso ponderado, o sea, psicomotor. Claro, tiene retardo mental. Entonces, 20-30% del país, ¿no? ¿Qué más? Entonces, mira, aquí dice, la mitad de los casos pues, existe microcefalia al nacer y otros se objetiva a medida que el niño crece, ¿no? Solamente el 10-20% de los niños son sintomáticos. ¿Tendrán un desarrollo normal? No. El resto presentará secuelas neurosensoriales y retraso psicomotor, ¿no? Esa es la primera causa de retardo mental, ¿no? En serio, ¿no? Por eso toda la gestación tiene que ser tamizada. Y cuando nace, sí recibe tratamiento. Entonces, el 85-90% de los niños infectados están asintomáticos al nacer, pero pueden presentar riesgo de variable, ¿no? 5-25% de sordera, retraso psicomotor y de desarrollo a largo plazo. Dice monitorizado. Entonces, la gestante que sale, tiene que ponerse de noticia de forma precoz, ¿no? Lo más frecuente es el test de avidez de higiene, ¿no? Alta avidez, baja avidez. Entonces, al feto, entonces hacen PCR líquido amniótico, ¿no? Si sale positivo, pues está infectado, ¿no? Y cuando nace al recién nacido, si sale IgM positivo para citomegalovirus, tenemos que confirmar, ¿no? Se confirma con PCR en orina, ¿no? Es carísima esta prueba, pues cuesta 900 soles. Y tiene que juntar a 10 centímetros de orina. Entonces es un poco difícil por juntar. Entonces, nada juntaba, 2 centímetros se derramaba, 3 se derramaba. Es sondeado, ya. En sondeado se junta en 5 minutos. Entonces es cosa seria. Por eso tiene que confirmar con PCR en orina. Es el gol estándar. Ahí está, ¿no? Recién nacido sangre seca, PCR en orina y salió positivo, pues infección. Si tiene calcificaciones cerebrales, microcefalia, tiene que ser activo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Recién nacido, el diagnóstico se realiza mediante la detección del virus o su ADN, ¿no? En orina, ¿no? La persistencia IgG más allá de las 6-12 meses, ¿no? PCR, también PCR en orina, entonces también se le hace pulsionuma para hacer PCR en líquidos naturales para tratar infección neurológica, ¿no? Entonces, tratamiento, ¿no? El tratamiento se recomienda citomegalovirus sintomático, ¿no? Con compromiso de o compromiso órgano específico, neumonía, hepatitis, trombocitopenia grave, compromiso de hemorragia. Bueno, entonces hay que decidir rápido, ¿no? Antes de los 30 días. No, dice el doctor, no, antes de 20 días. Después de los 20 días, recibe tratamiento, pero no es malo. En la opinión del infectólogo pediatra, ¿no? Dice antes, de los 20 días. Pronósticos buenos. Aquí dice 30 días, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tratar, no? Infección sintomática, serología confirmada, al menos un órgano comprometido, ¿no? Cuando inicia el tratamiento, mayor riesgo de venir se encuentra si se inicia dentro de los 30 primeros días de vida, ¿no? Entonces, ¿qué antiviral usar? Ganciclovir para entonces, ¿en quiénes tratar? Este es por lo que hemos tenido en servicio, ¿no? Un niño que era asimétrico, bueno, veo por protocolo, les pedieron su Porsche, salió IgM positivo a citomegalovirus. Ahí nos iluminamos, ¿ven? Al toque, interconsulta oftalmología, ecografía transfontanela, emisiones autoacústicas. Ya, felizmente escuchaba, ¿no? No había visión en fondo de ojo, pero tenía, mira, calcificaciones periventriculares. Ya, entonces, ya es enfermedad activa, como un órgano comprometido el cerebro, iniciar tratamiento.
calciferios periventriculares. Eso es lo que se cosa grave, si toma los oídos, por eso. Antes solo se llegaba la noche y se le dejaba así. Porque no había el antirretroviral. Ahora sí tenemos, entonces hay que actuar rápido. A todos niños se les examen la primera cosa lo que otra patología emergente de herpes, ¿no? Es raro, pero se presenta. Mira, dice, hay dos serotipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2. Tipo 2 se asocia a erupciones genitales, ¿no? Tipo 2. Tipo 1 se asocia a infecciones bucolabiales. La incidencia de herpes genital debido al tipo 1 va en aumento. Va en aumento pues, por las posturas sexuales de las parejas, ¿no? ¿Qué hace el tipo 1? Ambos son los que pueden causar la enfermedad, ¿no? Es decir, 80% de los casos no hay antecedentes de herpes en la madre ni en el padre. Entonces, la preinfección o infección no primaria, entonces, cerca del nacimiento son los que tienen mayor riesgo de transmisión al recién nacido, siendo necesario instaurar el tratamiento supresor, ¿no? Desde la semana 36 a la gestante, ¿no? Entonces, la primaria es que hay lesiones activas genitales, no existe existencia previa de anticuerpos frente al virus sí, máximo riesgo de transmisión al recién nacido 40-44%. No primaria, primer episodio de herpes genitales, primer episodio de herpes de lesiones genitales, ¿no? Con presencia de anticuerpos frente al virus, ¿no? Herpes simple. Riesgo de transmisión 25-30%. ¿No? Recurrentes lesiones genitales con episodio previo, presencia de anticuerpos tiene frente al virus herpes simple, riesgo de transmisión 1-3%. La primera es de mayor riesgo, ¿no? Hay que saber reconocer la patología. Hay la perinatal 85%, la postnatal 10%, intrauterina 5%. Entonces es el contacto, ¿no? Si se detecta, dice las lesiones, se contagia por el canal del parto, no en el momento del nacimiento. Por eso se recomienda que nazca vía cesárea, ¿no? La postnatal y es por contacto con efectos de lesiones herpéticas activas, ¿no? Por eso debe estar en aislamiento el contacto. Intrauterina congénita, vía hematógena, entonces hay mayor riesgo, entonces puede pasar a una viremia y vía ascendente, vía transplacentaria. Entonces la transmisión en este caso puede ser 90% sobre casos de herpes simple tipo 2. Infección congénita, ¿no? Ese es el momento de la infección es intraútero, ¿no? Y su debut clínico es al nacimiento. Puede ser provocar un aborto, el niño puede nacer con hilo fetal y puede ser muerte intraútero, ¿no? Tiene lesiones cognitivas, dice, hay la actividad clásica, ¿no? Cutánea, ocular, cerebral, ¿no? Puede presentar úlcera, cicatriz, aplasia pública, hacer aquí una cicatriz en la coronilla, ausencia de pelo, coloretinitis, microoftalmia, ¿no? Microcefalia, transmisas craneales, otras RCU. Entonces, es una parte, no es poco frecuente, pero si se presenta es un florido, ¿no? Infección neonatal, pues infección cutánea ocular oral, enfermedad localizada en el sistema nervioso central, enfermedad diseminada. Tienes que haberlo visto, ¿no? Sobre todo la infección del sistema nervioso central. La enfermedad cutánea ocular oral, entonces se presenta 50%, mayor frecuencia por virus tipo 1, herpes simple tipo 1, ¿no? Suele aparecer primero 10-12 días de vida, ¿no? O sea, incluso puede presentar desde las primeras 6 semanas de vida, ¿no? Lírica, ¿no? Presenta vesículas cutáneas o úlceras, alteraciones oculares, queratoglefora, conjuntivitis y iridocyclosis, ¿no? Si no se trata, dice, puede evolucionar en 7 a 10 días a una enfermedad diseminada o localizada en el sistema nervioso central. Recurrencia, dice 50-80% una vez terminado el tratamiento, a las 1 o 2 semanas, ¿no? Se encuentra buen pronóstico con tratamiento, ¿no? Enfermedad localizada en el sistema nervioso es grave, ¿no? 30-25%, es más frecuente del tipo 2. Y suele aparecer a los 15, 20, a las 2-3 semanas de nacido, ¿no? Entonces, incluso hasta 6 semanas, en mes y medio. ¿Qué presenta? Convulsiones, cuando un niño convulsiona, que ve la causa, ¿no? Si el neonato convulsiona, que ve la convulsión, ¿no? Si presenta convulsiones tónicas, hay que hacer, para ver, para empezar a investigar apneas, letargia, irritabilidad, rechazo al alimento, espontánea bombada, fiebre, hipotermia, presenta lesiones cutáneas. Convulsiones y lesiones cutáneas tienen que hacerlo sospechar, ¿no? Las recurrencias son menos frecuentes, ¿no? 70% presenta secuela neurológica, ¿no? Mortalidad sin tratamiento, 50%. 34% con tratamiento. Ante esa sospecha, tiene que actuarse rápido, ¿no? Enfermedad diseminada.
suele aparecer igualita 10 a 12 días. Se puede confundir una sepsis, pero el tratamiento entonces es, como dice, cultivo negativo, meningitis aséptica, ¿no? Sin una respuesta inflamatoria sistémica, afectación multiorgánica, ¿no? Entonces sufre secuelas del 15 a 20%. ¿Mortalidad cuánto dice? 85 a 29%. Entonces, recién nacido asintomático, diagnóstico, recién nacido asintomático. Aquí es interesante. Madre con antecedente de infección por VIH, con serología positiva para especie IgG positivo, no tiene lesiones activas. Hay que observarlo, ¿no? Pero hay que ser siguiente. Pero la madre tiene antecedente de VIH, SP5, 6 por VIH IgG positivo, con lesiones activas en el parto. Entonces, inició tratamiento pues, materno. Entonces, y cesárea electiva de la vía cesárea, a recién nacido se le pide PCR, prótesis cutánea, mucosa, a recién nacido, después de las 24 horas. Entonces, si el resultado es negativo, se le observa 6 semanas, igual que en el seguimiento. Si es positivo, se le completa analítica, ¿no? Estudio de líquidos de función lumbar, inicio de tratamiento con aciclovir. Si es normal, PCR en sangre y líquidos negativos, persistencia asintomática, entonces 10 días de tratamiento se lo suspende, ¿no? Pero aciclovir es endovenoso. Madre con pivoinfección, tratamiento materno, aciclovir o van cesárea electiva, ¿no? Se le pide analítica recién así, ¿no? Protis, ¿no? Cutáneo, mucosa, sangre y líquidos por aquí, ¿no? Entonces, si es negativa, ¿no? Completa 10 días de tratamiento. Si es positivo, aciclovir 14 a 22 días, dependiendo, ¿no? Sistema afectado. Entonces, el recién nacido asintomático y se considera como sin respuesta tras 48 de tratamiento en vesículas como cutánea y meningitis aséptica, claro. De todas las, el cultivo negativo. Se comporta como una sepsis. Le hacen la punción lumbar, en la punción lumbar sale sangre. Cuando la punción lumbar es impecable, ya tienes que sospechar esto. Meningoencefalitis por esto, ¿no? Por herpes. Se le enfoca como herpes. Entonces, ya contamos con el auxilio pues, de la neuróloga pediatra, ¿no? Manejo de conjunto de neurología pediátrica. Eso nos da tranquilidad, ¿no? Trátale como esto. Un tipo, un herpes, ya. Porque es sangre, ¿no? En líquidos aspirados. Entonces, ¿qué va a haber en líquidos aspirados aquí? Leucitosis, hiperproteinorragia, glucosa normal o disminuida, puede haber hematitis. Eso nos va a orientar. Entonces, también se le toma el electroencefalograma, ¿no? Va a haber patrón paroxístico focal o multifocal en cualquier localización, más sensible, se le hace una ecografía transfrontal o resonancia magnética, ¿no? Va a haber edema cerebral. Si hay infección, va a haber edema cerebral, ¿no? Por eso se conmociona, ¿no? Hemorragia o lesiones necrotizantes. En el lóbulo frontal, parietal, temporal, ¿no? Entonces, se le hace una resonancia magnética para ver la ubicación. También se le hace exploración oftalmológica para el fondo de dióxido de afectación ocular y otras cosas, ¿no? Depende del cuadro, es radiología o ecografía de otra, ¿no? Entonces, tratamientos a todos, ¿no? O de mantenimiento o de afectación ocular. Tratamiento inicial en todos los casos, aciclovir endovenoso, ¿no? Duración 14 días, ¿no? Dependiendo, si le hacen la función lumbar, si es afectación neurológica, 21 días, ¿no? Se le tiene que monitorizar la funcionalidad de los neutrófilos 2 veces por semana, ¿no? En aislamiento de contactos. Si es supresor, dice, se da la dosis 900 miligramos por metro cuadrado superficie por día, ¿no? 3 dosis por 6 meses, ¿no? Eso no es manejado eso, ¿no? Bueno, requiere control de neutrófilos mensual, ¿no? Tratamiento ocular es manejo de oftalmología, pero oftalmólogo pediatra, ¿no? Cursa con conjuntivitis, blefaritis, ¿no? Iridociclitis, queratitis, que necrosis retina aguda, ¿no? Entonces, eso ya lo maneja el oftalmólogo pediatra, ¿no? También de ellos aprendemos. Eso es todo sobre